Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos. Estamos ante ustedes para presentarles este video, el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Nos daremos cuenta de que ante nuestros ojos se están cumpliendo esta profecía bíblica, y esto es un llamado a que nos preparemos porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. En mi video anterior yo explicaba que la gran tribulación ya había iniciado, que era un periodo que se daría entre el 2021 y el 2028. Es necesario que comprendamos y entendamos que el final de los tiempos ha llegado. Estamos ya a inicios de la gran tribulación y es importante que nos preparemos cada uno de nosotros porque la venida del Rey de Reyes es inminente. Quiero invitarles muy cordialmente a que se suscriban a mi canal, Las Profecías del Fin. También que compartan con otras personas, con otros hermanos, y que le ponga su like también. Nosotros no buscamos dinero ni fama, lo único que queremos es darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, engrandecer su nombre, que es maravilloso. Bendito sea su nombre, y benditos sean ustedes también, hermanos. Amén. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos esté en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El capítulo 5 de Daniel, versículo 26 nos dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La noche del 5 de octubre del año 539 a.C. sucedió lo imposible. La capital del imperio babilónico cayó en manos enemigas esa misma noche. El rey persa Ciro el Grande, a la cabeza de las fuerzas de Media y Persia, tomó la ciudad de Babilonia, y su estrategia fue brillante. Ciro se propuso conquistar Babilonia, la ciudad que ya era la más importante en el Medio Oriente y probablemente en el mundo conocido. En ese tiempo, el río Éufrates la atravesaba de lado a lado y llenaba los fosos que rodeaban sus enormes murallas. Con ese complejo sistema de defensa, la ciudad parecía impenetrable. Ríos arriba, los hombres de Ciro desviaron las aguas del río Éufrates para bajar el nivel de las aguas. Entonces los soldados cruzaron a pie el río, entraron por las puertas de la ciudad que habían quedado abiertas y tomaron Babilonia, sin encontrar apenas resistencia.
Según los historiadores griegos, los babilónicos se sentían tan seguros que muchos estaban de fiesta esa noche, la noche del ataque, incluido el rey, tomando vino en las copas sagradas. Con esta conquista, Ciro cumplió varias profecías sorprendentes. Las profecías de Isaías sobre la conquista de Babilonia son dignas de destacar. Se escribieron con unos 200 años de antelación y unos 150 años antes que naciera Ciro. Veamos algunas de ellas. Isaías 44:27, que dice: a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. El versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías profetiza que el río Éufrates se secaría para dar paso al conquistador Ciro, y posteriormente el decreto que daría Ciro en el año 539 a.C., donde se da la orden de edificar el templo de Dios en Jerusalén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Pongamos mucha atención a esta fecha, el año 539 a.C. Ahí se dio el decreto de Ciro, que autorizaba la reconstrucción del templo de Jerusalén y le daba libertad a los judíos a regresar a su tierra. Este dato es muy importante porque lo vamos a usar cuando estemos realizando escatología. Para conocer la escatología, como lo dije anteriormente en mis videos, es necesario conocer la historia bíblica, obviamente, ¿verdad? Conocer la teología bíblica y hacer números. Y cuando digo hacer números, no me estoy refiriendo a matemáticas avanzadas, estoy hablando de cálculos básicos: suma, resta, multiplicación, división, lo básico de aritmética, no es nada complicado. Hay un segundo decreto que nos proporciona otro dato para la escatología bíblica asombroso. Este es el decreto de Artajerjes. Este decreto fue promulgado en los días de Nehemías. Este era el copero del rey. Nehemías capítulo 1 versículo 11. Y le dijo al rey Artajerjes que estaba triste porque los muros de su ciudad habían sido derribados. Capítulo 2 versículo 3 de Nehemías. Le pidió permiso al rey para ir a casa a reconstruirla. Capítulo 2 versículo 5. El rey le concedió volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad y los muros. Esto está en el capítulo 2 versículos 6 al 8. Artajerjes publicó el edicto necesario para darle a Nehemías este privilegio. Así los muros fueron reconstruidos y este decreto se dio en el año 457 a.C. Este es otro dato importante para que nosotros hagamos escatología bíblica. El año 457 a.C. se dio el decreto de Artajerjes. En los versículos anteriores, Daniel había estado orando por su pueblo. Él sabía que los 70 años que Jeremías había anunciado que duraría el cautiverio de Judá en Babilonia estaban a punto de terminar. En Daniel 9:1-2, Jeremías 25:11, y por esa razón hizo una confesión de los pecados del pueblo, implorando el perdón de Dios y la restauración de su vida nacional y de la ciudad de Jerusalén. Pero interesante de todo esto es que Daniel estaba orando por sus pecados personales y por los pecados de su pueblo. Mire qué humildad. Él no decía: yo soy profeta. Él estaba en iguales condiciones que su pueblo. Él nunca se jactó ni dijo que era un profeta. Un hombre lleno de humildad. Sepamos y entendamos que en la humildad está la victoria. Dios mira de cerca a los humildes y ve de lejos a los soberbios. La respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar. Dice el libro de Daniel: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios envió al ángel Gabriel para decirle que su oración había sido escuchada y para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén, el santuario y el pueblo de Israel. Vamos a leer y analizar la profecía que está en el capítulo 9, versículo 24, que se refiere a las 70 semanas. La palabra dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y en Daniel 9, versículos 26 y 27 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía de las 70 semanas en Daniel 9, 24, 25 tiene un patrón a seguir. Si observamos, cuando se refiere a la salida para restaurar y edificar Jerusalén, en este caso se está refiriendo al decreto de Ciro. Ese fue el primer decreto que se dio, pero también se refiere al decreto de Artajerjes, cuando se refiere a que volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto ocurrió cuando Nehemías recibió la orden de Artajerjes. Cuando un grupo de ciudadanos fue a reconstruir los muros, tenían mucha oposición y prácticamente trabajaban teniendo en una mano las herramientas y con la otra mano las armas. Ahora bien, si analizamos el versículo 25, nos muestra un patrón de cálculo. Nos dice que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Perfectamente la profecía nos hubiera podido decir 69 semanas, pero la divide en 7 y 62 semanas. Este es un patrón de cálculo en la profecía, que luego veremos. Ahora vamos a hacer el cálculo desde el decreto de Artajerjes hasta el Mesías príncipe. Con esto tenemos menos 457 años, más 49 años, más 434 años, nos da el año 26 de la era cristiana. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Tenemos que menos 457 es el año del decreto de Artajerjes, menos 457 antes de Cristo. Por eso usted ve el signo menos en menos 457, porque es antes de Cristo. 49 años son las primeras 7 semanas. Recordemos que en profecía bíblica días se cuenta por año. La semana tiene 7 días, son 7 años. 7 por 7 son 49 años. Y 434 años son 62 semanas por 7 años, que esto equivale a 434 años. De ahí sacamos el valor del año 26 de la era cristiana. Ese es el tiempo desde Artajerjes hasta el Mesías, que luego veremos. Ahora vamos a analizar el tiempo que estuvo el Mesías aquí en la tierra. Eso corresponde desde el año 26 al año 33 de la era cristiana. A la mitad de esos 7 años se dio el bautismo del Señor Jesucristo. En el año 33 se dio en sacrificio, murió por todos nosotros. Ese es el pacto de la sangre. Ese es el pacto de que habla la profecía de Daniel. Pero hay que entender algo. Esta semana es la última semana de Daniel, la semana 70, que ahí es donde se dio el pacto, que dijo: hará un pacto con muchos. Este es el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todos los que creemos en Él. Como lo he explicado anteriormente en mis videos, la profecía bíblica tiene a veces doble y hasta triple cumplimiento. Por esa razón, esta profecía de la semana 70, la última semana, se pasó hasta el final de los tiempos. ¿Por qué razón? Como castigo al pueblo de Israel por no haber reconocido al Mesías príncipe como el Señor y Salvador. Por esa razón, este tiempo se amplió hasta el final, pero no es simplemente un castigo, sino un plan de Dios que iba a cubrir a todos los gentiles durante todos estos miles de años que se han dado. Desde hace unos 30 años que conocí al Señor, vengo escuchando predicaciones de evangelistas, pastores, maestros, diciendo que el anticristo era un pacto con muchos y a la mitad de la semana va a romper el pacto. Nada tiene que ver el anticristo en esto. Están mal interpretando las 70 semanas. Es el Señor, este es el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Están equivocados hablando de que el anticristo va a hacer un pacto.
A la bestia dice la palabra de Dios en Apocalipsis que solo se le van a dar 42 meses de autoridad. 42 meses son 3 años y medio. Entonces el anticristo no puede estar haciendo un pacto de 7 años porque no tiene la autoridad. Es un error de interpretación. Pero regresemos ahora al estudio escatológico de las 70 semanas de Daniel. Una profecía bíblica, una semana corresponde a 7 años. Son 7 días, son 7 años. Luego, nos vamos al decreto de Artajerjes. Esto ocurrió en el año 457 a.C. Por eso decimos que le ponemos el signo menos, porque es antes de Cristo. Partiendo de ahí, seguimos el mismo patrón. Son 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Más 62 semanas para llegar al Mesías príncipe. 62 semanas son 62 por 7 años, son 434 años. O sea, desde Artajerjes hasta el Mesías príncipe hay 69 semanas. Las 69 semanas son 49 años más 434 años, eso nos da 483 años. Volviendo a la semana 70 de Daniel, que ya se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo, es importante que notemos algo, y es el bautismo del Señor. Esto ocurrió aproximadamente en el año 30 de la era cristiana, y hay respaldo bíblico para decir eso. El libro de Lucas nos describe ese acontecimiento. En Lucas 3:21 nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El versículo 22 nos dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Eso nos demuestra de que los cálculos que hemos hecho son correctos. Del decreto de Artajerjes del 457 a.C., haciendo estos 483 años, nos llega hasta el año 26 de la era cristiana. A los 3 años y medio el Señor es bautizado, de aproximadamente 30 años de edad, tal como lo dice el libro de Lucas. Y a los 33 años el Señor da su vida por nosotros. En el año 70 después de Cristo, el futuro emperador romano Tito incursionó e invadió Jerusalén, cumpliendo así la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 26, correspondiente a las 70 semanas. La ciudad y su importante templo fueron destruidos. La caída de Jerusalén entonces hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles, usando el Señor para ese propósito al apóstol Pablo, quien es considerado el apóstol de los gentiles. Volviendo a la profecía de las 70 semanas de Daniel, podemos ver lo siguiente. No necesitamos hacer ninguna conversión de calendario hebreo a calendario gregoriano, debido a que todas las fechas que nosotros tenemos acá corresponden al calendario gregoriano. Otra cosa que podemos ver es que los cálculos que hemos hecho son precisos. Del decreto de Artajerjes, los cálculos que hicimos nos llega al año 26 de la era cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo tenía 26 años de edad. Esta es la última semana. Esta es la semana 70 que cumplió el Señor Jesucristo. Esta es la semana del pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A la mitad de la semana, Él fue bautizado. A los 30 años de edad, de acuerdo a nuestros documentos, a nuestros estudios bíblicos, en Lucas está que describe que el Señor fue bautizado a unos 30 años de edad y luego a los 33 años de edad dio su vida por nosotros. Pero, como lo dije anteriormente, la profecía bíblica tiene doble y a veces hasta triple cumplimiento. Esta semana 70, la última semana, se trasladó hasta el final de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque es el plan de Dios para cubrir a todos los gentiles durante estos miles de años que han creído en nuestro Señor Jesucristo para que tengan salvación y vida eterna. Esa es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él amplió este tiempo para nosotros, para que todos los que viviéramos en este tiempo tuviéramos salvación y vida eterna. Ahora vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto es este tiempo? ¿Cómo podríamos saber nosotros este tiempo? Han pasado más de 2000 años, pero ¿cómo saber cuándo
está la venida del Señor inminente. ¿Cuándo es que va a venir el Señor Jesucristo? Miren, quiero decir algo. Hay hermanos que uno no puede decir esto porque ahí nomás le caen encima. Está pecando. El día y la hora nadie la sabe. Es correcto. Yo no estoy diciendo qué fecha va a venir el Señor Jesucristo. El Señor nos está diciendo con el día y la hora que no la sabemos, es que no podemos dar una fecha exacta. Pero eso no quiere decir que no podemos estudiar la escatología. Entonces, ¿qué sentido tendría la escatología? Tenemos que estudiar y conocer en qué tiempo estamos viviendo. Y es importante que nos demos cuenta de eso. La última palabra la tiene el Señor Jesucristo. Solo Él sabe en su santa voluntad el día que Él va a venir y la fecha en que Él va a venir. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como sabiendo que tenemos el espíritu de revelación, el Espíritu Santo, debemos de estudiar escatología, estudiar la Biblia, estudiar la historia, porque de todo esto es que se arma la escatología. Pero no podemos cerrarnos a decir que el día y la hora nadie la sabe. Eso es correcto. No podemos dar una fecha precisa, pero sí podemos dar el tiempo aproximado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo hace más de 2000 años hablaba de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo que nosotros no vamos a estar anunciando eso? ¿Cómo es que nosotros no vamos a estar investigando si la venida del Señor es inminente? Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso se escribió hace 2000 años. ¿Cuánto más nosotros, viendo todo lo que está pasando, no vamos a leer, no vamos a estudiar profecía, no vamos a estudiar escatología? Eso de pararnos y decir, solo el Señor lo sabe, el día y la hora, solo Él la sabe. Es correcto, nadie le está quitando su posición a nuestro Señor. Solo Él es el que tiene el único derecho de saber el día y la hora. Pero eso no indica de que nosotros no debamos estudiar la profecía y no debamos estudiar la escatología. Quiero hacer una aclaración con respecto al calendario gregoriano. El calendario gregoriano está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. El punto de partida es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero entre el periodo de antes de Cristo y después de Cristo, en esa frontera, no existe el año cero. Por eso es que algunos hermanos que han hecho cálculos y se han dedicado a esto, les salen unos números diferentes. Pero es porque no existe el año cero, no hay que tomar como que llega a cero los años, sino que pasa de uno antes de Cristo a uno después de Cristo, pero no existe el año cero. El tiempo nadie lo detiene. Han pasado más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él prometió que volvería. Los que le esperamos, los que ansiamos su venida cada día que pasa, con anhelo decimos, Maranata, el Señor viene. Nos preguntamos, ¿hay algún indicio que marque su venida? Claro que sí. Las señales que Él anunció que se darían antes de su venida, la cual estamos viendo hoy en día. El estudio escatológico nos arroja información valiosísima a tener en cuenta. Dijimos que la semana 70 la cumplió el Señor Jesucristo. Pero en la profecía hemos dicho que las profecías a veces tienen doble y triple cumplimiento. Esta semana 70 tiene doble cumplimiento. Esta semana se pasó al final de los tiempos. La semana 70 está al momento en que va a venir el Señor Jesucristo. Pero, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que nuevamente esa semana se cumpla y esperemos la anhelada venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos a hacer cálculos escatológicos para que usted se dé cuenta. La última semana es la semana 70. Dijimos que una semana es igual a 7 días, pero también son 7 años, que corresponde a día por año. Ahora bien, un año tiene 360 días proféticos. Si nosotros multiplicamos los 360 días, o mejor dicho, esos 7 años por 360 días proféticos, eso nos da
2520 días. Pero siguiendo la regla del día por año, esto también es equivalente a 2520 años. Ya estudiamos que el decreto de Ciro se dio en el año 539 a.C. Por eso lo escribimos en signo negativo, antes de Cristo. También conocemos que los 2520 años salieron de la última semana, la semana 70. Por eso yo le llamo la semana de oro. Si ahora hacemos un simple cálculo matemático, 2520 años menos los 539 años que se dieron del decreto de Ciro, más 49 años que son las 7 semanas, por eso dijimos que hay un patrón, que esas 7 semanas siempre hay que sumarlas. 7 por 7 son 49 años. Entonces tenemos 2520 años menos 539 más 49 años, eso nos da 2030, el año 2030 de la era cristiana. Nos faltan ya un poco menos de 9 años. Ahora observa este último dato que es sorprendente. Si usted a la semana de oro, que corresponde a 2520 años, le resta el año 2030, ¿qué le da? 490 años. ¿Y qué son 490 años? Son las 70 semanas de Daniel. Todo coincide, todo está calculado. Quiero traer estas dos profecías para que usted las analice en su corazón. Oseas 6:1-2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y la otra profecía es la que hemos estado estudiando, Daniel capítulo 9, el versículo 24. Al final del versículo 24 dice: y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos es nuestro Señor Jesucristo. Cuando regrese, Él va a gobernar la tierra. Oseas dice que después de 2 días el Señor nos dará vida. Un día para el Señor son como 1000 años. Está hablando de 2000 años. Más 30 años que tenía el Señor cuando fue ungido por el Espíritu Santo, equivale al año 2030. Eso se lo dejo en su corazón, hermano. Bendiciones. En mi último video que publiqué, se calculó el tiempo de los gentiles, que esto corresponde a 2625 años. A través de ese tiempo, se pudo calcular que el periodo de la tribulación cae entre el 2021 y 2028. Y de acuerdo a la última semana de Daniel, la semana 70, esto ocurriría en el 2030. Quiere decir que entre el 2028 y el 2030 puede ocurrir lo que más esperamos, la venida de nuestro Señor. Solo Él tiene la última palabra. Repito, solo Él tiene la última palabra. Debemos tener claro también de que una cosa es la gran tribulación y otra cosa es el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. La gran tribulación es un periodo de 7 años de juicio de Dios, momentos antes de su venida. Y el cumplimiento de las 70 semanas es todo lo que hemos visto ahorita, pero el final de las 70 semanas va a ser para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O sea, ungir a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra como Rey de Reyes y declarar el nuevo milenio que empieza con el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Esa es la diferencia de las dos, pero van casi paralelos la una con la otra. Le invito a que vea mi próximo video, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Será antes, en medio o al final de la gran tribulación? Le invito, amigos, hermanos, bendiciones. Espero les interese y les guste mi video. Bendiciones.